Amén. Qué bueno es saber que contamos con la presencia de Dios y hay que decidirlo así. Señor, si tú no vas con nosotros, si tu palabra no va con nosotros, bueno, pues preferimos mejor no iniciar el viaje porque no nos va a ir bien. Porque separado de Jesús, separado de Él, dice la Biblia, dice Juan, nada que. Así que si queremos alcanzar y llegar y tener éxito en lo que queremos, pues definitivamente necesitamos hacer el viaje con el Señor. ¿Piensan ustedes? Y es mi oración, yo sé que sí. Pero estamos seguros en esta tarde, los que estamos acá y en casa, de que este viaje que hemos iniciado como familia, como hijos, como padres, como esposos, estamos seguros que este viaje que hemos iniciado llegaremos a buen final, con éxito al final, si el Señor va con nosotros. ¿Sí o sí? Entonces, nos encontramos con muchas crisis en la sociedad, en la comunidad. Y la familia, y creo que para la mayoría de los que estamos acá es bien sabido, la familia no es bien cierto que es la base de la sociedad y de la nación. Una nación que ha sido fuerte y exitosa, pues definitivamente ha contado con familias también, con un seno de familias sanas, familias exitosas. Entonces, para que pueda haber entonces principios, valores y todas esas cosas que están por ahí para que puedan ver. Permítame quitarme este asunto mientras tanto, para no ahogarme antes del final. Entonces, es importante eso. La familia, la base. Tenemos tantas crisis en el mundo, tanta degeneración, porque lamentablemente la familia, en el seno de la familia se ha ido destruyendo. Así que este mes, entonces vamos a seguir enfatizando acerca de la familia y la verdad de Dios para la familia de hoy. Vamos a estar hablando durante el mes de noviembre, bajo este tema, la verdad de Dios a la familia de hoy. Así que muchas cosas interesantes que queremos compartir durante todo este mes. Iniciamos diciendo, la familia, mis amados hermanos, la familia moderna está en crisis, por decirlo de alguna manera, en todo el mundo. Está en crisis. Todos los bombardeos, todas las cosas que nosotros escuchamos por ahí, lo ven y lo vemos. ¿Dónde se origina toda esta crisis? ¿Dónde se origina todo esto? Quiero solamente tocar un punto en Jueces capítulo 2, versículo 6. Yo quiero que ustedes me acompañen ahí durante esta tarde, en estos minutos breves que tengo para compartir, porque pensé que había más minutos y hay menos de lo que yo pensaba. Ahora, dice Jueces 2, 6. Ustedes me pueden acompañar, los que están en casa también, partiendo de este asunto. Dice, cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ojo aquí. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué vivió y también que vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero, versículo 8, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. ¿No? Lo sepultaron en su heredad en Timat Serat, en los montes de Efraín, al norte del mar del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación murió, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Interesante, ¿no? Murieron los ancianos, murió la generación
de Josué, y los que vinieron después no sabían nada de Dios. Padre, gracias por esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús, para que nosotros en esta generación que nos ha tocado y que es la nuestra y la que tenemos responsabilidad, no pase, no muera, no desaparezca, sin que los que vienen después de nosotros sepan quién eres tú. ¿Quién eres tú para nosotros? ¿Quién eres tú para el mundo? ¿Y qué has significado y lo que eres? Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les decía, amados, la familia moderna en crisis, ¿no? Y es que la familia tal como Dios la instituyó por lo general, entonces se ha ido derrumbando en todo el mundo. El matrimonio y la familia nuclear como conocemos, han sido redefinidos ese concepto en el siglo XXI. ¿Y qué ha pasado? Nuestros hijos entonces se están educando, por decirlo de alguna manera, en una cultura muerta, ¿no? Así que si queremos entender un poquito tal vez de cultura, podríamos decir que ese marco histórico y el contexto social de ideas y costumbres en los que la iglesia vive y proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cabe preguntar aquí en esta tarde, en esta hora entonces, amados, ¿dónde estamos y dónde se está percibiendo la influencia de la familia bíblica en nuestros días, en nuestra familia? ¿Dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos observando y detectando que la familia que está alrededor nuestro, la congregación donde nos vemos, dónde estamos determinando y mirando rasgos de una familia bíblica? Podríamos preguntar eso. Y lo segundo es, ¿dónde, no? Entonces, está la luz de Jesucristo brillando en nuestras instituciones, en nuestro contexto y en la familia como tal. Entonces, ¿dónde podemos ver eso? Si miramos aquí o allá, pregunto, ¿podemos ver rasgos de lo que realmente significa una familia bíblica? Así que pensemos en eso. Da la sensación muchas veces que la iglesia y el contexto donde vive el mundo es cautivo de la cultura, pero de esa cultura posmoderna, de la posverdad, donde todo es relativo y donde la verdad es lo que yo concibo y lo que yo creo. Así que esa indiferencia del contexto cultural en que vivimos contribuye muchas veces e influye a que tal vez se entienda que estamos perdiendo el pleito, como dice alguien por ahí, y que la familia está perdiendo por la influencia de la cultura y de lo que muchas veces nos está bombardeando alrededor y que de alguna manera está influenciando. Así que es importante pensar eso. Y tristemente, muchas familias cristianas están siendo erosionadas, consumidas, ¿no?, por esta influencia. ¿Y qué pasa? Ofrecen a veces escaso contraste con las familias seculares. Entonces, hay poca diferencia entre lo que es familia bíblica y entonces lo que es una familia cristiana, una familia de principios y valores cristianos. Así que nosotros que proclamamos esta fe de Jesucristo, es importante que sepamos vivir y diferenciar lo que es una cosa y lo que es la otra. Y si como iglesia de familias para familias, para quedarnos aquí en el contexto nuestro, si estamos nosotros entonces exhibiendo esa diferencia que debe existir entre la familia de Dios, entre la familia bíblica. Así que la guerra que tenemos es real, es una guerra espiritual y es una guerra cultural. Y está ahí. Así que una guerra de ideas, una guerra de costumbres que Satanás dirime, que está ahí, ¿no? Pero en el campo de batalla de la mente y del corazón del creyente. Una guerra que está ahí. Y recuerde que dice la Biblia que nuestra guerra no es contra quién, nuestra lucha. Está ahí el enemigo. Una batalla
acerca de los principios que rigen, acerca de los principios rectores y de los hábitos de la mente y el corazón, que de alguna manera forman, ¿no? Nos informan de esos hábitos que vienen al mundo, que están alrededor y que a veces nos pueden, y en muchos casos, nos pueden entonces desviar. Ahora, algo cierto es que Dios estableció la familia como una roca firme. Dios estableció la familia para que permanezca. Dios estableció la familia, mis amados, como una roca firme en la sociedad, como ese fundamento, como esa base, como ese bloque fundamental para establecer y edificar la sociedad, edificar las naciones. Así que recuerden que de las 12 tribus de Israel, ustedes que son buenos estudiosos del Antiguo Testamento, de la familia de Abraham, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia que levantó una nación poderosa. ¿Dónde? En medio de una cultura oscura y en medio de la idolatría, mis amados hermanos, que estaban allí y que rodeaban este ambiente. De ahí Dios levantó una familia, de las 12 tribus. Ahí levantó Dios una familia. Así que la familia entonces, desde la antigüedad, ha tenido sus enemigos. Ha estado bajo ataque, ha estado ahí. Así que, ¿qué hizo Dios? Entonces entregó a sus pueblos escogidos sus leyes morales, entregó sus leyes ceremoniales con las que esa familia y ese pueblo podía edificar una cultura piadosa, una cultura donde se pudiera glorificar el nombre de Dios, por donde se pudiera exhibir los valores, los principios que Dios había establecido. Así que Dios lo que hizo fue que consagró, mis amados, a su pueblo y apartó a Israel de manera muy específica para que fuera luz en medio de esas naciones gentiles, para que la salvación alcanzara hasta los fines de la tierra. Por eso recuerden que Dios le dijo a Abraham, en ti, ¿qué va a pasar? ¿Serán qué cosa? Ayúdenme ahí. ¿Serán benditas quiénes? Todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Así que Dios tenía un propósito. Y lo sigue teniendo hoy para la familia, que sean salvas. Isaías 46, versículo 6, dice lo siguiente. Oigan, escúchame, familia de Jacob, todo el resto de la familia de Israel, a quienes he encargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sustentaré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Y sigue diciendo, los sostendré y los libraré. Y el versículo 5 del capítulo 46 de Isaías dice, ¿con quién vas a compararme? ¿O a quién me vas a igualar? ¿A quién vas a asemejarme? Para que seamos parecidos. Algunos derrochan oro de sus bolsas y pesan plata en su balanza. Contratan a un joyero para que les haga un dios. Y escuche eso. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. De ahí, de esa oscuridad, de esa idolatría, Dios sacó a Abraham para formar una familia que iba a ser bendita para todas las naciones. Entonces, en el contexto que estamos, guardando la distancia, amados, de lo que Dios habló a Abraham y lo que dijo, pero manteniendo este principio, nosotros hoy, como familia cristiana, como casa de bendición y como iglesia de familia para familia, debemos pensar en lo que está diciendo la palabra de Dios para nosotros hoy. Que somos, tenemos y debemos ser una iglesia entonces que contribuye para que muchas otras sean salvas y puedan salir de la oscuridad y puedan venir y formar hogares conforme a la familia bíblica que Dios ha establecido. Dios comisionó a los padres, nos comisionó a nosotros, ¿para qué? Para impartir esta herencia de piedad a las siguientes generaciones a través de vidas, mis amados, pero vidas transformadas y a través de las enseñanzas que nosotros estamos llamados a dar. Por ello, dice la Biblia, añoraban esta gente. Oiga, algo interesante que pasó aquí. Ellos añoraban ser como las naciones
paganas, ¿no? Las naciones paganas de alrededor, las que circuncidaban, las que estaban alrededor, y cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué cosa? Por la mentira. Wow, tremendo eso. ¿Recuerdan el pasaje que leí hace un momento en Jueces 2? ¿Qué pasaba con esa generación que no conocía la palabra de Dios? Cambiaron la verdad de Dios. Y ellos están diciendo aquí, cambiaron. Padres, generación que no conocía, que no se ocupó. Padres que no cumplieron su rol. Y yo les pregunto a los que estamos acá y los que están en casa, Padre, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo con la verdad de Dios, con la palabra de Dios? Con la palabra que Dios te ha dado y que nos ha dado para que le enseñemos a nuestros hijos acerca de Él y acerca de la familia. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿No? ¿Sí? ¿Qué ejemplo de verdad y de vida estamos dando? Así que en este mes de la familia es importante nosotros reflexionar sobre eso, ¿no? Ante todo este contexto oscuro que está viviendo. Así que ante el deterioro, el declive moral de Israel y cómo vivía posiblemente, no solamente Israel, sino trayéndolo a nuestro tiempo, cómo vive el mundo de hoy en relación con la familia, el matrimonio. Entonces, el profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16, dice algo interesante. Jeremías retó al pueblo, a los padres, a volver a las antiguas sendas de Dios. Y yo creo que hay un reto para nosotros hoy, es volver a la palabra, volver a la Biblia, volver al modelo de familia bíblico, al modelo de matrimonio bíblico. Tenemos un reto como iglesia de enseñar, de proclamar, mis amados, el modelo que Dios ha establecido para la familia. Tenemos un reto con eso. Jeremías 6:16, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él, así hallarán el descanso anhelado. Y escuche esto, relacionado con lo que le decía, que desearon más la idolatría del mundo que a Dios. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. ¿No lo haremos? No lo haremos. Ante el mensaje desafiante dice, nosotros no haremos eso. Nosotros no haremos eso. Mire alrededor, escuche algunas cosas que está haciendo medio de comunicación y mucha gente que vemos alrededor acerca de un pasaje como este. Está diciendo, nosotros tampoco aceptamos ese modelo de plan de Dios. Ya estamos viviendo una cultura moderna, actual, y la Biblia, escuché a alguien que dice en estos días, lo que pasa es que la Biblia hay que actualizarla, está ya muy desfasada. ¿Y usted sabe quién estaba diciendo eso? ¿Quién estaba diciendo eso? Lo estaba diciendo alguien que se llamaba ser un cristiano de muchos años y que defendía entonces la cultura actual. Lo que pasa es que hay pasajes que hay que actualizarlo porque la cultura ha cambiado. Y como dice un hermano que yo conozco, que el Señor reprenda al diablo. ¿No dicen amén ustedes? Sí, amado. Entonces, pensemos en esto. Debemos anunciar, promover, mis amados, la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y a veces nosotros podemos caer en el gancho, como dice alguien por ahí, de ser cómplices, tal vez no porque estamos de acuerdo con lo que programan, sino que cuando nos llegan ciertos mensajes, ciertos videos, ciertas cosas, entonces en nuestro afán de nosotros promover esa mentira, estamos cumpliendo con la estrategia que tienen los malos de que nosotros hagamos eso. ¿Usted no ha pensado en eso? Nos mandan un mensaje y como hay mucha gente por ahí que no conoce a Dios ni conoce la palabra, nosotros decimos en buen dominicano, a ellos ni le van ni le vienen. Pero usted y yo que conocemos la palabra del Señor, a veces nos pueden usar como conejilla de India, como dice alguien por ahí, para que todas esas mentiras y todo eso engaña, entonces nosotros nos llegan y nosotros las promovemos. Mira lo que cree fulano, mira lo que dice, mira lo que pasó aquí, y nos convertimos en promotores de esas mentiras. Así que, ojo, cuidado con lo que nosotros estamos promoviendo
en las redes, aquí y allá, pues cuando viene a ver, lo que estamos es simplemente cumpliendo el plan y la agenda que ellos han trazado para que nosotros nos montemos ahí y entonces promovamos todas esas mentiras. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y ¿qué va a pasar? Y la verdad será libre. Así que ocupémonos en promover la verdad de la palabra de Dios. La verdad de Dios. Y cuando usted proclama la verdad, cuando la mentira llega, ¿qué va a pasar? Caerá por su propio peso, porque usted conoce la verdad, porque nuestros hijos conocen la verdad, porque nuestra generación de la iglesia conocen la verdad de la familia bíblica, del matrimonio bíblico, y cuando llegue una mentira, rebotará por sí mismo. Pero si nos entretenemos mucho en las mentiras, cuando era una mentira repetida muchas veces, ¿qué va a pasar? Se convierte en una verdad. A veces les recuerdo lo que me decía un profesor a mí, creo que era de gramática en la universidad. Y él decía, en la repetición del concepto, ¿recuerdan eso? Díganme que no se acuerdan. Está la clave del conocimiento. Eso fue en el año 87, no hace tanto, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo de eso. Diga que ustedes no son de mi generación. Entonces, pero sí, amados, a veces cuando repetimos una mentira, y de eso se está encargando mucha gente. Así que ocupémonos en promover la verdad de la palabra de Dios. Y usted verá, y no nos ocupemos tanto de las mentiras, ocupémonos en la verdad de Dios. Y usted verá cuál va a ser la diferencia. Así que en una cultura, en una generación tan débil, ¿no?, en principios y valores, donde se cree cualquier cosa. ¿Por qué? Por un fundamento débil, la falta de fundamento bíblico, una mentira repetida se convierte en una verdad. ¿Pero qué? A veces por la falta de ¿qué? De fundamento, de la verdad, se acepta cualquier cosa. Así que enseñe la verdad bíblica, enfaticemos la verdad bíblica, mis amados, promovamos los valores y los principios bíblicos. Y como les dije, cuando llegue la mentira, ella caerá por su propio peso. Así que no nos dejemos engañar, ni seamos usados, mis amados, por los malos, por las estrategias, para promover sus mentiras. Así que la verdad es que la familia bíblica, mis amados, y la familia sana produce una sociedad y una nación sana. Eso es la verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La familia sana, mis amados, son fruto de las enseñanzas bíblicas. Y esta es la práctica intencional que nosotros tenemos que hacer, y están ahí en los principios, en la palabra del Señor, en el matrimonio, en nuestra paternidad. Así que nuestro rol como iglesia es equipar a la familia con principios, con enseñanzas sanas y coherentes. ¿A qué? A la verdad de Dios, a la palabra del Señor, para que éstas puedan ser luz y sal en este entorno en que nosotros estamos, en las comunidades y a quienes servimos. Entonces eso es importante que nosotros podamos hacerlo. Así que la cultura de la familia y el matrimonio de hoy, mis amados, necesita una reforma, una transformación fundamentada en la palabra de Dios conforme al plan original de Dios. El mes pasado nosotros hablábamos de la reforma, pero si algo necesita una reforma hoy, mis amados, esa cultura de la familia que se promueve hoy necesita una reforma para llevarla a esa senda antigua, la palabra del Señor. A lo que está ahí, necesitamos eso, ¿no? Cuando el pueblo de Dios retoma sus sendas, ¿no?, y aplica esos principios de Dios a su vida personal, a la vida familiar, mis amados hermanos, como personas, como familia, como iglesia, como comunidad, entonces ahí vamos a recibir la transformación que necesita nuestro país, nuestra nación, nuestra familia. Entonces, eso es importante que nosotros podamos hacerlo para que podamos contribuir. Pero necesitamos no solamente ser observadores de lo que está pasando y tal vez entretenernos ahí un poco, sino necesitamos ir a la palabra del Señor. Necesitamos recuperar la visión bíblica de la familia, necesitamos ir ahí para educar una sociedad y hacerlo sin temor, porque tenemos la herramienta, mis amados. Nuestro cristianismo, el que profesamos, necesita una reforma y necesita volver a esa senda antigua y desafiar, no importa, desafiar los hábitos y las costumbres del corazón y la mente con la doctrina de Dios, esas culturas que están, mire, trayendo tanta destrucción, enemigas que combaten y que traen tantas crisis a la familia. Usted y yo, como padres, como esposos, como matrimonios, entonces tenemos que inmiscuirnos, tenemos que estar ahí. El cristianismo necesita, como cristianos, necesitamos despertar y liberarnos, ¿sabe qué? Pero con la verdad de Dios. Otra vez, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Hay hábitos, hay pensamiento, hay costumbre, cultura que nos rodea, que necesitamos ir a la palabra del Señor. Se promueve hoy muchas cosas, se vive una cultura de engaño y se nos quiere hacer creer que las sendas antiguas son irrelevantes, que la palabra de Dios ya no tiene evidencia, que no tiene ya sustento en estos tiempos. Pero todo eso es mentira. No, la modernidad quiere hacernos ver eso, que el estilo de vida y la predicación de nuestros antiguos reformadores, de los apóstoles, los profetas, que ya eso no tiene nada que ver con los asuntos complejos y posmodernos. Eso es lo que quiere decirnos. Pero no, amados. Pero nada más lejos de eso, nada está más lejos de la verdad que eso. El Evangelio de Jesucristo, mis amados, es el mismo ayer, es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. La palabra de Dios está viva, es activa. Mis amados, la palabra de Dios dice que es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios tiene vigencia para nosotros hoy, mañana y siempre. Ese es el plan de Dios que está ahí y no cambia. Los principios, los valores que no cambian. Dios entonces nos ha puesto a nosotros, amados, para que nosotros hagamos nuestro rol, cumplamos con nuestro rol. Dios nos ha entregado eso. Y en casa tenemos nosotros un terreno donde sembrar, un terreno fértil. Tenemos nuestros hijos, está la iglesia, están las cosas que tenemos que hacer, están ahí. Tenemos las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que está ahí. Hemos sembrado la buena semilla de la palabra del Señor. ¿Con qué objetivo, amado? De que nos sirva para crecer. Así que no dejemos que la palabra del Señor simplemente esté ahí. Hagamos el esfuerzo, hagamos lo que tenemos que hacer para edificación de nuestra familia y para que Dios sea glorificado también en lo que hacemos. Entonces, amados, pensemos en eso. Así que la sabiduría y los caminos de Jehová no han cambiado, ni cambiarán. Su palabra viva y eterna prevalece. Mire, pero prevalece no así débil, prevalece poderosa y ofrece respuesta segura, mis amados, para los desafíos actuales que vivimos como familia y como sociedad. La palabra de Dios está ahí. Pero usted y yo tenemos que hacer, amado, uso de eso. Cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, ¿no? Tenemos unos y otros el desafío de tomar en serio, mis amados, en serio, nuestro rol y echar mano día a día de la palabra del Señor para nosotros afectar nuestro entorno con la palabra de Dios. Otra vez, una sociedad donde cualquier cosa es válida, donde cualquier cosa es verdad, donde todo, cualquier cosa es útil. Fundamentos muy débiles, ¿no? Y tenemos nosotros que ir a la palabra del Señor. Enseñar, está ahí. Y dice la Biblia que donde no hay dirección, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué es lo que dice Proverbios? ¿Recuerdan? 29, 18. Donde no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Y entonces nosotros tenemos que aprender a dirigir nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestra familia con la palabra del Señor. Y tristemente muchas familias cristianas viven en crisis y desesperadas muchas veces por esta situación. Muchas familias, hijos cristianos son educados, nosotros sabemos aquí en los colegios, en la escuela, aquí allá, y a veces no tenemos control, a veces lo que están enseñando en las escuelas, en los colegios. ¿Sí? A veces no hay control de lo que está viendo los libros, lo que está llegando. Entonces, tenemos nosotros que abrir nuestros ojos. Tenemos que abrir nuestros ojos de lo que están aprendiendo nuestros hijos. Y si como padres carecemos de la visión bíblica, ¿no? Si carecemos de esa integridad espiritual, si carecemos de esa integridad matrimonial y familiar, ¿no? Y si nuestra relación con la palabra de Dios no es buena, entonces cualquier cosa extraña por ahí va a permear. Y los muchachos, nuestros hijos que están aprendiendo, ¿no? Y ven aquí, televisión, aquella, todas las cosas que están viendo, entonces pueden pensar que eso es bueno. Y la generación que va a venir, ¿qué? No va a conocer lo que dice la Biblia acerca de la palabra del Señor. Así que quiero ir terminando, pero les recuerdo ese pasaje de Jueces 2, del 6 al 10. Padres, ocupémonos más de la palabra de Dios, de la enseñanza. Sí, en vez de estar muy ocupados
y muy activos investigando cómo pasar mejores vacaciones y cómo hacer mejores planes de vida terrenales y entretenimiento, recreación y todo eso para la familia. No es que eso es malo, pero ¿a qué le estamos dedicando más tiempo? ¿A los principios, los valores espirituales? ¿Está ocurriendo lo mismo que estamos dedicando todo ese tiempo intencional para agendar y proclamar la palabra de Dios en nuestro entorno, a nuestra familia? Pensemos en eso. La mejor oportunidad y la principal comunidad de aprendizaje que tienen nuestros hijos, mis amados, está en casa. Nuestros hijos es la principal comunidad de aprendizaje que tenemos, nuestra familia, nuestro matrimonio. Es ahí donde tenemos que enseñar. Es ahí tenemos nosotros que enseñar. Les he dicho en otro momento, el mundo le va a dar todo lo que hay por ahí, el mundo le va a dar todas esas cosas. Le va a dar, pero esos principios, los valores, ¿no? Y enseñarle toda esa contracultura y todo eso que viene por ahí, eso es responsabilidad de nosotros. Ahí que tenemos que estar. Pero para eso tenemos que tener a Jesucristo en nuestro corazón. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Otra vez, la primera generación de israelitas que crecieron en la tierra prometida no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho en Israel. ¿Está conociendo Dios la obra que ha hecho por años en Casa de Bendición? ¿Que ha hecho en usted? ¿Que ha hecho en su familia? ¿Que está hecho aquí? ¿Ha conocido nuestra familia la obra de Jesucristo? Su nacimiento, Él como Señor, como Salvador. ¿Está conociendo eso? Los principios de servir al Señor. Entonces, es importante eso. ¿Qué ocurrió aquí en Israel? ¿Era un problema de los profetas? ¿Fue un problema de Josué? ¿Fue un problema de esa gente? ¿Fue un problema de ellos? ¿Qué fue lo que pasó? No fue eso. ¿Fallaron los profetas? ¿Fallaron los pastores de Israel? ¿Qué pasó? Versículo 10. Ahí usted está conmigo. No, ese no fue el error. No fallaron los profetas. La palabra estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Ahora, lo que pasó, el error estuvo allí. La falla fundamental fue que la familia, los padres, los esposos, fallaron en hacer lo que Dios quería que hicieran. ¿Me oyeron? Los padres, los esposos. Si hoy nos quejamos de una sociedad corrupta, violenta, de atracos, de aquí, de allá y todas esas cosas, entonces la pregunta es, ¿dónde nacieron y dónde se educaron esos muchachos que hoy son corruptos y que hoy son violentos y que andan por aquí y por allá? ¿Dónde están? Esos muchachos que están llenas las cárceles, ¿dónde están? ¿De dónde salieron ellos? ¿De dónde salieron? ¿Cayeron del cielo como el maná? No. Vinieron del seno de un hogar, de un matrimonio. Y ahí salieron. Así que, amados, es para reflexionar. Termino con esto, que tiempo se ha ido. Dios dice esto esencialmente: he diseñado la familia para que sea mi comunidad primaria de aprendizaje. Deuteronomio 6. Le invito a que esta semana lo busquen en su casa. Le invito a que lo busquen en su casa, compártalo. Porque no existe un mejor contexto para enseñar las verdades que necesitan ser enseñadas para la gente, para nosotros, mis amados, que la palabra viva de Dios que el hogar. Así que pensemos en esto. Lo que ocurre en una generación generalmente se da en la siguiente generación. Cuando los padres son malvados, dice Deuteronomio 20, Éxodo 24, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo contrario, en contraste con eso, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y como leía aquí, paraos en los caminos y escogeos. ¿Cuál usted escoge de eso? Yo sé que usted es un hombre y una mujer sabio. Los que están en casa son sabios también. Entonces, vamos a amar a Dios, vamos a cumplir sus mandamientos para que nos vaya bien a nosotros. Y como usted quiere que a los suyos le vaya bien, también les va a ir bien si cumplimos con la palabra del Señor. No dejemos, amados, que la cultura, la oscuridad de la cultura y de generación
entonces nos arrope la iglesia y la familia, porque nosotros no cumplimos con nuestro rol. Enseñemos la palabra de Dios y vivamos la palabra del Señor. Enfoquémonos más en la palabra de Dios que en las mentiras del mundo y de Satanás. Conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Padre, gracias por esta tarde, gracias por este momento y este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a retomar las sendas antiguas y pedir que el Señor Jesucristo restaure la integridad y la salud de nuestro hogar, los principios, los valores, Padre, y que de manera práctica nosotros asumamos la palabra de Dios para nosotros. Gracias por tu palabra, oh Dios. Ayúdanos para que día a día, como dice tu palabra, que el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Padre, que seamos instruidos como padres por tu palabra y a la vez nosotros instruyamos a nuestros hijos también, para que unos y otros nos vaya bien y construyamos la nación que te honra, la nación que tú quieres, una nación estable, porque tenemos familias estables, una iglesia estable, porque tenemos familias estables que te honran y que te glorifican, Padre, para gloria tuya. Gracias por esta tarde, en el nombre de Jesús.